Hola, buen día. Mi nombre es Almaneli Salinas Aldape. Llevo la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El tema del día de hoy será Constitución de 1917, los cimientos de la democracia, antecedentes, federalismo y división de poderes. Mi número de matrícula es 352. El folio del servicio social es el 953 y doy agradecimiento a mi tutor, el maestro Mario Castillo Mendoza. Iniciamos. La Constitución de 1917. Los cimientos de la democracia. Tras la llegada de Porfirio Díaz al poder y su permanencia en la presidencia por más de 30 años, se desató un levantamiento social que se oponía a su dictadura y que dio a luz a la revolución. Con la promulgación del Plan de San Luis, despertó el movimiento armado que buscaba derrocar su mandato y que explotó el 20 de noviembre de 1910. Ante el estallido social y la inminente derrota, en mayo de 1911, el presidente Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En octubre de 1911 se realizaron elecciones y resultó vencedor Francisco I. Madero. Fue traicionado mediante un golpe de Estado orquestado por el general Victoriano Huerta y fue asesinado junto al vicepresidente José María Pino Suárez en febrero de 1913. Venustiano Carranza desconoció la presidencia del llamado usurpador y lo derrocó con el Ejército Constitucionalista, un movimiento armado de la Revolución. Al convertirse en titular del Poder Ejecutivo, convocó a la creación del Congreso Constituyente de Querétaro para reformar la Constitución de 1857, la cual había sido modificada en múltiples ocasiones por el gobierno de Díaz para adaptarla a su proyecto de nación. Entre estas modificaciones se encuentra la reelección y la ampliación del periodo presidencial. Así fue acuñada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual está vigente y se conforma por 136 artículos. Constitución Política de 1917. El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Este documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformado en más de 200 ocasiones. El camino que se siguió desde las primeras críticas a la antigua Constitución, la de 1857, hasta la entrada en vigor de la nueva, el 1 de mayo de 1917, no fue en un contexto de paz y armonía, sino todo lo contrario. Se originó a partir de la nueva realidad social que vivía México tras el inicio de la Revolución Mexicana, realidad que necesitaba una nueva constitución política que se ajustara a ella y garantizara los derechos de todos los mexicanos. De acuerdo a la historia de la Constitución de 1917, esta fue la primera en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento de la primera Constitución social del siglo XX. Antecedentes de la Constitución. Los antecedentes de esta Constitución están en el Acta Constitutiva de la Federación, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Dentro de las principales aportaciones de la Constitución de 1917 y que la distinguían por completo de las anteriores, aunque se hayan retomado algunos elementos de estas, se encuentra la no reelección del presidente, las garantías individuales y se enfatizó también la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Dejó de existir la figura de vicepresidente al tiempo que se le daba una mayor soberanía a todos los estados de la República. Se establecieron leyes en lo referente a la propiedad de la tierra, igualmente en el aspecto laboral y educativo.
Señala jornadas de trabajo de 8 horas y una educación laica y gratuita. La libertad de expresión y libre asociación de los trabajadores son también otros logros importantes que se ven plasmados en esta Constitución. A partir de su entrada en vigor, han sido distintas las reformas que se le han hecho para mantenerla vigente de acuerdo a los cambios sociales y económicos en México y el mundo, buscando de esta forma garantizar la inclusión de todos los ciudadanos, como la reforma hecha en 1953 que otorgó el derecho al voto a las mujeres, y las múltiples reformas hechas para garantizar la libertad de voto en cargos de elección popular. Federalismo. ¿Qué es el federalismo? El federalismo es la organización política del Estado mexicano en la que los estados de la federación son soberanos y están unidos mediante un pacto federal en sus 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. De acuerdo al artículo 40, el sistema federal en México es una decisión fundamental del pueblo mexicano y el régimen federal está conformado por estados libres y soberanos en todo lo que se refiere a su régimen interior, pero que se encuentran unidos en una federación de acuerdo con los principios establecidos en nuestra ley fundamental. El artículo 41 constitucional podemos encontrar que la población ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión, cuando les compete a estos, y por lo de los estados en lo relacionado con sus regímenes interiores, los cuales en ningún caso podrán contrariar lo establecido en el Pacto Federal. El federalismo mexicano encuentra su primer antecedente en el modelo estadounidense a partir de la Constitución del Estado de Filadelfia de 1787. En nuestra historia como nación independiente hemos tenido la vigencia de 5 constituciones: las de 1824, 1836, 1843, 1857 y 1917. El artículo 124 constitucional precisa que las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales se encuentran reservadas a los estados. Cabe hacer la precisión de que cada estado, en el ámbito de sus competencias, tiene una estructura análoga a la federal y cuenta con autonomía para determinar su organización política y económica. División de poderes. ¿Qué es la división de poderes y por qué importa entenderla? Comprender esto es fundamental. La información es una gran herramienta para que los mexicanos entendamos a qué órgano de gobierno podemos exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Pero antes de responder esta pregunta, es importante entender 2 principios básicos sobre cómo se organiza el Estado mexicano: la división de poderes y el federalismo. Los estados deben cumplir muchas obligaciones y sería imposible que un solo órgano de gobierno se encargara de cumplirlas todas. Por lo tanto, en el modelo tradicional de separación de poderes, las funciones estatales se han distribuido entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cada uno de ellos desempeña diferentes tareas con el fin de que las personas puedan gozar de sus derechos. En pocas palabras, el Poder Legislativo se encarga de crear todas las leyes del Estado, las cuales son obligatorias tanto para los ciudadanos como para los funcionarios de gobierno. El Poder Legislativo comúnmente se conforma de manera unicameral o bicameral, con una Cámara Alta y otra Cámara Baja. En México solemos referirnos desde la Constitución al Poder Legislativo Federal como el Congreso de la Unión, el cual se encuentra conformado por el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas. El Poder Judicial es el órgano encargado de aplicar esas leyes y solucionar los conflictos que puedan surgir por parte de las instituciones y los ciudadanos. Por lo general, estas funciones las realizan aplicando la ley a casos concretos. Por último, el Poder Ejecutivo es el encargado de administrar el Estado, es decir, de desarrollar diferentes programas para que las personas podamos tener acceso a los derechos humanos y servicios públicos. El Poder Ejecutivo es encabezado por la o el Presidente de la República y también lo conforman las secretarias y secretarios de Estado, como el Secretario de Educación, por mencionar un ejemplo. En esta tabla vamos a ver
por quienes están representados cada poder, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo a nivel federal está representado por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. A nivel local está representado por el gobernador. El Poder Legislativo, a su vez, en el ámbito federal está representado por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En el ámbito local están los congresos locales. Para los órganos constitucionales autónomos a nivel federal están representados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales unitarios de circuito, tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito y Consejo de la Judicatura Federal, y en el ámbito local están los tribunales superiores de justicia, los juzgados locales, penales, civiles, familiares, los tribunales electorales estatales, y también dentro de los órganos constitucionales autónomos a nivel federal están representados también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Federal Electoral, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Y a nivel del ámbito local están representados por las comisiones de derechos humanos estatales, por los institutos electorales estatales y por los institutos de transparencia y acceso a la información pública estatales. A continuación les dejo la bibliografía con los links de donde se tomó como referencia la información para hacer esta presentación, que fue del Congreso del Estado de Nuevo León, del Gobierno de México, del Centro de Investigación y Docencia Económicas AC y de Adminblog Proed. Por si tienen alguna duda o quieren ampliar un poquito más esta información, están aquí marcados con color naranja y ahí pueden accesar a los links y ver la información. Bueno, pues hasta aquí terminamos con esta presentación. Espero les sea de utilidad y pueda ser aplicada en un futuro por ustedes como ciudadanos. Les voy a dejar por aquí unas preguntas, si me pueden apoyar para poder contestarla, darme sus comentarios para poder trasladarlos a mi reporte. Y pues no me queda más que agradecerles y los espero en el siguiente video. Muchas gracias.